Buenas noches, Dios le bendiga. Gracias por la introducción, hermano Mario, el pastor, y estamos agradecidos también por él y su familia, porque nos ha recibido en su casa en estos días, y bueno, siempre de buena forma, de buena manera, buena atención, mucho mejor de lo que merecemos, y gracias al Señor por eso. Por favor, sus Biblias a nuestro pasaje, que ya tomamos tiempo, y bueno, hoy continuamos, Filipenses capítulo 4. Dice que algunos están bien golpeados, ¿sí? Están sufriendo por Jesucristo, o por culpa de quién. Por el rojo, dice. ¿Ah? ¿Están ganando? ¿Quién está ganando? ¿El rojo? Amarillo. Azul, dice. Ahí está. Por lo menos el azul. Póngale punto por barra entonces. Bueno. Bueno, ahora sí, dejamos un poquito allí la competencia, nos centramos en el mensaje y por unos minutos esperamos que Dios pueda hablarnos a todos nosotros. Por favor, sus Biblias allí. Hay un versículo que quería compartir antes de orar y es, si pueden acompañarme ya a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Leemos este versículo y oramos. 2 Timoteo 2:1 es conocido también, y la idea también era usar varios versículos de los conocidos. Tú pues, hijo mío, dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate. Y nuestro versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a hablar un poco más de esta última palabra del versículo, fortalecer, o ser fortalecidos, o que el Señor nos fortalezca. Vamos a orar. Dios, gracias por este momento, este campamento, gracias por lo que estás haciendo, Dios, en este lugar, y muy aparte, Dios, de todo el entretenimiento, de la diversión, de lo bonito que se pueda estar pasando, de la aventura, de la comunión y todo lo demás, Señor. Queremos, Dios, sin duda que tu palabra sea la que pueda ser glorificada, la que sea haciendo su obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y cada uno, Dios, de los que estamos aquí pueda ser afectada por ella para bien, para edificación de nuestras vidas, para crecimiento, para fruto, y esperamos, Dios, eso también en este momento, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dije anoche, es uno de los versículos más usados hoy en día por un mensaje positivista para poder hablar de salir adelante, de ser exitoso, de poder lograr todo en la vida, y sí es verdad. Pero hay una regla de la hermenéutica que dice, famosa, tal vez muchos la conocerán, no la mencioné, ahora sí quería mencionar, es que un versículo fuera de contexto es solo un pretexto. A propósito de eso, yo enseñé sobre eso, justamente fuera de contexto se llama el mensaje, está en el Facebook, pueden seguirme en la página de la iglesia, Estrella de Belén. Yo prediqué ese mensaje fuera de contexto en el tiempo del paro que hubo por el asunto de todo el problema político que hubo en Bolivia, porque bien necesario y conveniente pensar que hoy más que nunca vi en Bolivia, por las redes sociales, por la televisión y por todo, a mucha gente usando la Biblia fuera de contexto. Escucharon al vicepresidente Álvaro leer un versículo ahí, ¿no? Escucharon a Camacho citar algunos versículos,
escucharon a alguna mujer ahí orando en los cabildos, usando versículos, declaraciones de versículos. Escuché a personas, ministros, escuché a diputados en cadena nacional, en Que No Me Pierda, por ejemplo, en el canal del 13, que era allá en Santa Cruz, tenía mucha gente que todo el tiempo salía cada noche casi a hablar con un versículo de la Biblia. Y todos con versículos y todos con Biblias estaban agarrando a bibliazo, dijo alguien por allí. Y lejos de usar la Biblia, estaban manipulando las escrituras. Lejos de realmente buscar que Dios hable, estaban ellos hablando, usando la Biblia. Y yo puedo de cierta forma comprender y enojarme con esta gente que hace todo eso, y por eso, como digo, recomiendo ese mensaje fuera de contexto. Pero también, pero la iglesia que haga eso ya es otra cosa. Que los cristianos hagamos eso con los versículos de la Biblia es triste, es deprimente, y realmente ya no es ignorancia, y sino que es flojera también. Es falta de estudio de nosotros de la palabra del Señor. Y no tiene que ver con el seminario, no tiene que ver con ir a estudiar a un lugar, no tiene que ver con los títulos que tengamos para interpretar la Biblia, porque el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Es la Biblia la que hace la diferencia. No necesitamos, de cierta forma, diciéndolo así, pensar que solo algunos iluminados pueden interpretarnos la palabra del Señor, sino porque la Biblia es para todos. Y todos podemos ir a la palabra del Señor y edificarnos y no salirnos del contexto. No salirnos de la palabra del Señor en lo que quiere decir y encontrar la voz del Señor cuando vemos y vamos a la Escritura, y no hablar nosotros. La tendencia siempre va a ser leer un versículo y sin explicación directamente aplicar. Y quiero animarles a ustedes, jóvenes, generación nuestra, que tenemos un reto para las iglesias evangélicas, para las iglesias bautistas, de ser realmente una generación que pueda exaltar, levantar en alto la palabra del Señor, interpretándola la Biblia correctamente y no manipulando las escrituras, y viendo y volviendo a la palabra, y como en este caso, este versículo, encontrar el mensaje. Entonces, una regla es que el versículo tiene, y todo versículo tiene un contexto. Otra regla es que no hay ninguna verdad, y no debe haber ninguna verdad basada solo en un versículo. Debe haber una analogía bíblica. Eso significa que hay que ir al resto de la Biblia, que hay que ir a toda la palabra del Señor y no quedarnos con un solo versículo, sino ir y comparar, ir libro por libro en toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, y encontrar una verdad realmente. Y ese versículo, si encaja, si ese versículo va formando ese mensaje de Dios, amén, qué bueno por eso. Pero no manipulemos la palabra del Señor y no saquemos los versículos fuera de contexto y no perdamos la analogía bíblica. En tercer lugar, tal vez como una recomendación para iniciar hoy, es pensar también el significado poderoso que tienen las palabras. Cada palabra tiene un mensaje. Cada letra en la palabra del Señor es importante. Ya vieron que anoche estudiamos el en. Esta mañana estudiamos Cristo, el nombre, la persona de Jesucristo. Y hoy nos centramos en la última parte del versículo que habla de que me fortalece. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo lo puedo lo estoy dejando para mañana, ¿ya? Y eso vamos a verlo de último, porque creo que la base primero debe estar para poder llegar al pensamiento correcto de todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Pero, ¿de dónde viene esta fortaleza? ¿O quién es el que da la fortaleza? Porque dice Pablo
que me da la fortaleza. Alguien le da la fortaleza, alguien nos da la fortaleza, y justamente por eso quise usar hoy también ese versículo que leímos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa palabra, esfuérzate, para muchos tiene que ver con que yo tengo que esforzarme, con que yo lo debo lograr o yo lo puedo lograr en Jesucristo y todo lo demás, pero tiene que ver con mi persona. Y aquí la palabra esfuérzate no tiene que ver con que yo tengo la fuerza para hacerlo, sino que hay alguna fuerza que me viene a mí, me llega a mí, y esa fuerza viene del Señor. No es una acción que yo hago, es una acción que yo recibo. Es el Señor, es un verbo, es imperativo, pero en gramática dice también que esto es una voz pasiva. Es decir, la acción no la hago yo, la acción la hace el Señor y yo la recibo. Y si yo la recibo, entonces yo puedo ser bendecido, puedo ser fortalecido, puedo recibir del Señor cuando yo no puedo hacerlo. ¿Alguna vez usted se ha sentido o ha estado en una situación que no podía valerse por su cuenta? ¿Ha estado en una situación que tuvo alguien que sacarlo? Por ejemplo, se enfermó a tal punto de que alguien lo tuvo que alzar y llevarlo al hospital, alzar o llevarlo al baño, alzar y cosas así. Ha estado, creo que la mayoría no, jóvenes todavía, y todavía no han llegado tal vez a una situación como esa crítica en la vida. Es difícil y complicado una persona estar en esa situación. ¿Alguna vez ustedes han estado que es imposible que se puedan manejar por su cuenta y necesitan de otra persona? Creo que puede que sí, algunos tengan historia. Yo tengo una pequeña historia, es la mía. Cuando tenía 7 años, me caí a una noria. ¿Qué saben que es una noria, no? A un pozo de agua. A un pozo de agua donde se saca agua para tomar. Es decir, es un pozo redondo, grande. En el oriente se hace un poco más eso y se le pone un marco de madera alrededor para protegerlo de la suciedad, y se saca agua con algún recipiente, con una roldana, y viene la cuerda hasta abajo. 13 metros tenía. 13 metros de profundidad tenía el pozo y abajo tenía 2 metros de agua. 13 más 2, sumen allí, y allí abajo también le ponen otro marco de madera. Le ponen un marco de madera abajo en el pozo para que si se desborda el pozo abajo no se ensucie el agua, sino que se concentre el agua limpia en el medio. Entonces me caí yo a ese pozo. 7 años tenía. Tenía una tía que estaba sacando agua de ahí. Yo dije, yo le ayudo, yo puedo, como todo niñito cree que lo puede todo, y algunos de ustedes también. Y entonces intenté y no pude. Y me fui al pozo de cabeza. La ventaja que tuve fue que golpeó primero mi cabeza a un borde y luego centré y caí en medio. Porque si no, hubiera caído en el marco y hasta ahí hubiera sido la historia. Caí abajo, me desmayé, dicen los que mi familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que junto a ese momento nadie sabía en la casa que yo me caí, solo mi tía, y quedó sin palabras, no pudo hacer nada. Luego de unos segundos gritó y un hombre pasaba ahí en la calle en un carretón. Todavía había carretón en un pueblo en el Beni. Yo tengo mi madre, por si acaso, por parte de madre soy beniano, y entonces estaba allá y fue así. Saltó el hombre de su carretón y se vino corriendo y se largó literalmente al pozo con la misma cuerda. Se agarró, se peló toda la espalda, peor que la de ustedes. Se bajó al pozo hasta el fondo y me sacó de allí. Yo sin conciencia, me sacó del pozo, no sé cómo lo hizo. Me sacó primero allí y ya vinieron otra gente y le ayudaron a sacarme a mí y a él más y todo eso. Lo que yo recuerdo
es solamente que me caí. Solamente recuerdo eso. Lo demás es todo lo que ya me contó mi tía, me contó mi madre, me contó mi abuela y todo lo demás. Y del hombre. Al hombre nunca más lo he vuelto a ver en mi vida. Nunca más lo vi. Y ese hombre me salvó la vida, literalmente. Me sacó de ese pozo. Pero dos cosas quiero usar de este momento que me pasó a mí. Y uno es pensar de que así como yo estuve sin posibilidad de salvarme por mi cuenta, sin posibilidad de salir fuera del pozo y darme una posibilidad de escapar de ese momento, hubo alguien que sí tuvo la fuerza, que sí tenía la posibilidad y que pudo hacer que yo no me muera ahí en el pozo. Lo hizo así. Asimismo el Señor lo ha hecho con nosotros. En segundo lugar, si es cierto que yo inconsciente y todo lo demás, si ya ha pasado el tiempo, debo reconocer que no es el hombre el que hizo eso. Es verdad que el hombre me salvó, es verdad que Dios usó ese hombre, he tenido muchos accidentes en mi vida más y de una u otra forma me he librado, pero resulta que hay alguien que me ha librado hasta la vida que tengo hoy. Y ese siempre ha sido y siempre es el Señor. Así que si tú no has pensado que tu vida se la debes a Dios, tienes un gran problema. Si tú piensas que todo lo que tienes hoy o lo que has logrado, lo que puedes lograr, tiene que ver con la fuerza que tú tienes, eso es negativo, no es real. Porque lo que la Biblia dice, aún Pablo, es que él todo lo puede, pero no en su fuerza, sino en la fuerza del Señor, en la fuerza que da Dios. ¿Y él tiene fuerza? Pues claro que sí. Él tiene toda la fuerza. Y quiero pensar en un hombre al cual se le pide fuerza, y él es un ejemplo de este uso, de esta palabra que Pablo aquí tiene, y es Josué. También hemos usado mucho este versículo. Vayan conmigo a Josué capítulo 1, versículo 5. Josué es el discípulo de Moisés. Josué es el que tenía el gran trabajo de continuar el trabajo de meter al pueblo en la tierra prometida. Es un joven de cierta forma, aunque no tan joven ya, pero todavía era nuevo en el ministerio, nuevo en el reto, y estaba tomando nada más y nada menos que al más grande líder que ha tenido Israel como sucesor él. Un reto muy grande. Moisés, en el último capítulo, allí en Deuteronomio, Moisés le había hablado a él y le había dicho que se esfuerce también y que sea valiente. Pero ahora ya eso no se lo dice solo Moisés. Primero, por ejemplo, en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 6, Moisés le dijo a Josué: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, le dijo Moisés, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¿Quién dijo eso? Moisés, su líder, su maestro, su pastor, su consejero, su ejemplo, le está diciendo al que va a continuar la posta del ministerio. Ahora ya no está Moisés. En Josué capítulo 1 no está Dios y Moisés. Y Dios le dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Versículo 5. Como estuve con Moisés, recuerda la predicación de esta mañana. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría.
solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dos cosas diferentes. Una cosa es ser valiente, otra cosa es la fortaleza. Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Moisés le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él dice allá, y que mande y que levante nuevos hombres en el capítulo 2 de Timoteo, que esos hombres sean esforzados también, que sean fuertes, que tengan fortaleza. Y esa fortaleza no es la del hombre. La palabra allí tiene que ver con una fuerza que solo viene del Señor. El Señor es nuestra fortaleza. Cantamos por eso esa alabanza y algunos tal vez recordarán el himno, Castillo fuerte es el Señor. ¿Conocen ese himno? ¿Saben quién lo escribió? ¿Ah? Martín Lutero. Martín Lutero, preso por la Iglesia Católica Apostólica Romana, listo para ir a ser juzgado porque no iba a poder ni defenderse. Y allí escribió justamente, Castillo fuerte es el Señor. Prisionero en un castillo, pero sin embargo consideraba que el Señor era su castillo fuerte. Quienes realmente conocen al Señor sabrán entonces que en el Señor está nuestra fortaleza. Usted debe darse cuenta, joven, nosotros necesitamos darnos cuenta hoy que la fortaleza no está en nosotros, que no es cuestión de que yo puedo, es cuestión de que Dios todo lo puede. Es cuestión de que Él tiene la fuerza suficiente y Él te quiere dar esa fuerza. Ahora, dice justamente que la acción no la hago yo, la acción la recibo. Por tanto, Josué también era alguien que tenía sus limitaciones como todos nosotros. Hoy no voy a hablar de limitaciones ni de debilidades, vamos a tener un tiempo más adelante, pero Josué al parecer tenía todo eso como cualquiera de nosotros, tenía limitaciones, tenía cosas que nosotros pensamos siempre que todos los hombres y los héroes de la Biblia pareciera que son superhéroes que no tenían limitaciones. Pues sí, este Josué era alguien que tenía sus limitaciones y era necesario que el Señor sea su fortaleza. Si usted no vive en la fuerza del Señor, entonces usted vive en su fuerza. Y si usted vive en su fuerza, no es valedero delante del Señor para darle gloria al Señor. Porque hay algo en la gramática que necesitamos comprender nosotros, y es que hay acciones que son donde yo la hago y yo la puedo enviar a alguien o la puedo dar a alguien. Eso es algo que se puede hacer en nuestra gramática española, es natural eso. Luego está la acción que yo recibo, y la acción que yo recibo es donde alguien hace algo y yo la recibo o otros la reciben. Pero solo Dios hace algo: dar y recibir. Él hace las dos cosas al mismo tiempo. Solo el Señor puede hacer eso. El Señor da la fuerza y Él mismo recibe la gloria por esa fuerza. Él es el que fortalece y esa fortaleza tiene que ver con algo para su gloria de Él. Y cuando un hombre se toma la fortaleza del Señor y recibe la fuerza del Señor, entonces le da la gloria a Dios. Entonces le puede servir al Señor, entonces le es útil al Señor, y es lo que Josué fue. Era alguien que tenía sus limitaciones, pero cuando Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, cambió la figura. Esa figura tenía que ver entonces con un hombre que comprendía y entendía que ahora sí, que tenía que ver con que no era él, sino que era el Señor. Ahora, por ejemplo, cuando Dios le dijo, voy rapidito un ejemplo más cortito, a Jueces capítulo 6, Dios le dijo a Gedeón una frase que para muchos han tomado muy literal, creo yo, es el versículo 15 del capítulo 6 de Jueces.
Jueces 6:14 dice, y mirándole Jehová le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿La fuerza de quién? Y decimos, la fuerza de Gedeón. Pero miren el versículo 34 del mismo capítulo. Si están conmigo, por favor, acompáñenme allí. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre, ¿qué dice allí? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Lo hizo Gedeón? No lo hizo Gedeón. Lo hizo el Espíritu de Dios en él. ¿La fuerza de dónde vino? Vino del Señor. Igualmente que Josué, no lo hizo Josué. Quien lo hacía todo y quien lo hizo todo siempre es el Señor. Y los grandes hombres de Dios no son grandes hombres que hacen ellos las cosas, sino es el Señor que es grande y Él hace las cosas por medio de estos hombres. Hay un buen libro que les recomiendo, se llama, a ver si me acuerdo el título, si me olvido puede alguien ayudarme, tal vez Mario si conoce el título, o Rudy. Se llama Hombres Comunes en manos de un Dios poco común. Hombres comunes en manos de un Dios poco común. Y aquel libro me ayudó bastante en la vida porque a través de todos los personajes que él cita, porque hay una lista grande de personajes para estudiar, allí están hombres como nosotros. Porque muchas veces nosotros hemos mitificado, hemos exaltado al hombre y hemos visto, qué grande que es David, qué grande que es Moisés, qué grande que es Josías, qué grande que es Daniel, wow, qué hombres como ellos, qué mujeres de la Biblia y grandiosas mujeres, pero no nos damos cuenta que eran hombres y mujeres como nosotros, con sus limitaciones, con sus debilidades, con sus luchas, con su carga que tenían cada una de ellas, cada uno de ellos. Y sin embargo, en las manos del Señor, la cosa era diferente. Nosotros podemos tener mucha fuerza y multiplicamos nuestra fuerza por nosotros mismos y es nada delante del Señor. Pero Dios hace al revés. Tú no tienes nada y tú lo multiplicas tu nada por lo que tiene Dios y lo tienes todo. Lo tienes todo. Y es por eso que Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, no se cansarán. Y eso tiene que ver con la fortaleza del Señor. Estoy citando a Isaías. Y entonces debemos comprender nosotros que nunca se trató y nunca se trata de nuestra fuerza. Jóvenes, es un problema para nosotros los jóvenes. Todavía me considero un poquito joven. El pensar que todo lo podemos. Porque nosotros decimos, y sí, tengo fuerza, tengo inteligencia, tengo vigor y no sé qué más y cosas de todo tipo. Hay gente que piensa entonces que todo lo puede. Nosotros somos, cuando estamos jóvenes, de los que ya los ancianos, a los mayores, rapidito los queremos jubilar. No sabe nada, dice de otra época, dice no, ya fue abuelo y no sé qué más y cosas así. Y nosotros todo lo podemos. Nosotros somos los que lo podemos. Los jóvenes queremos eso. Cada vez somos más exigentes a tal punto que nos parecemos mucho al internet, porque cuando el internet está lento nos aburre. Queremos el internet más rápido y cosas como esa. Todo lo queremos rápido, queremos el servicio rápido en todo, porque supuestamente somos mejores nosotros. Bueno, aprendamos esta noche que nosotros no somos los mejores, Dios es el mejor. Aprendamos esta noche
que la fuerza real, la fuerza que permanece, que perdura, no es la fuerza que radica en tus hombros, que radican en tus brazos, que radican en tus músculos, sino la fuerza que viene del Señor. Puede ser un raquítico flacuchento por allí, porque hay muchos acá. Puede que no tengas nada de fuerza, puede ser muy débil físicamente hablando. Y eso no significa que se queden así. Por si acaso hagan un poquito de ejercicio por su bien, le digo, ¿ya? Le va a ayudar. El ejercicio corporal para algo aprovecha, para poco, dice Pablo, ¿no? Sirve de algo, ¿ya? Pero la piedad obviamente que es mucho mejor. Pero entendamos que está bien, pero no son los músculos, no son la fuerza nuestra, no es nuestro intelecto, nuestra capacidad, no es nuestra juventud, es la fuerza del Señor. Y si el Señor no te fortalece, estás en gran problema. Y si el Señor no es tu fortaleza, entonces, ¿en quién te estás arrimando? ¿En qué te estás arrimando? ¿En ti mismo? Eso no sirve para el Señor. ¿En alguien más? Eso no sirve. La única forma y la única manera de vivir para agradar al Señor y glorificar al Señor es que Él sea tu fortaleza, que Él sea tu fuerza, que de Él venga la fuerza del Señor, la vitalidad. Que de Él venga la capacidad. Justamente otra traducción de la palabra fortaleza o fortalecerse es recibir o dar capacidad. Y entonces, en cierta forma, Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me capacita. Él me capacita, Él entonces me prepara, Él me da lo necesario para que yo alcance objetivos, metas, propósitos que Él tiene para su propia gloria. No para mi gloria, sino para la gloria de Él mismo. Y entonces es lo que Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La acción, como digo, de fortaleza no la hago yo, la recibo. Y por tanto, no solamente que la recibo, sino que recibo una instrucción y capacitación del Señor para ser mejor individuo, mejor persona. Pregunto, ¿es alguien usted que se deja enseñar? ¿Que es enseñable? ¿Que se deja capacitar? ¿Que entonces acepta que el Señor le va a enseñar, le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a dar lo que necesita? Que usted no lo tiene todo, sino que de Dios viene lo mejor. Y es ahí donde las cosas pueden cambiar en su concepto y en su manera de vivir. Cuando dejemos de vivir en nuestra fuerza y comencemos a vivir en la fuerza del Señor. Amén. Ahora, si Él es nuestra fortaleza, entonces estaríamos pensando que sí, ahora la cosa puede ir mejor. Estaríamos pensando entonces que sí le puedo agradar al Señor, porque lo que le doy no es mío tampoco, es de Él. No es mío, es de Él. Y también tiene que ver entonces con otro aspecto. La segunda cosa que quería mencionar, y con esto cerrar en esta noche, es pensar que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza tiene que ver con la presencia del Señor con nosotros y que Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar. Quería usar esas dos frases que la usó con Josué y que quiero usarla ahora para ir con algunos versículos sueltos. Si usted tiene tiempo ahí en su Biblia o lugar para anotarse o su misma Biblia marcar, hágalo, le va a servir siempre. Por ejemplo, esta frase se dijo casi, creo que la primera vez, en el capítulo 28 de Génesis. Génesis capítulo 28, Dios le dijo a Jacob, allí cuando él estaba huyendo de su hermano que le quería matar, Esaú, y él le dijo esta frase, he aquí, versículo 15, capítulo 28 de Génesis, versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te
dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí están las dos palabras. Dice, yo estoy contigo, yo te guardaré. Y dice acá también, yo no te dejaré. Es la idea de no desampararte. Ahora leímos el segundo texto que leímos, vale ahora para mencionarlo, es justamente, ya lo leímos hace rato, solamente lo vuelvo a resaltar, es Deuteronomio. Lo leímos allí, las palabras de Moisés a Josué, justamente allí está también, diciéndole también justamente la misma frase, que Dios no lo va a dejar y que Dios no lo va a desamparar. Capítulo 31, versículo 6 y versículo 8 dice, no te dejará, no te desamparará, eso dice el Señor. Acá otra vez dice el Señor que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar en Josué capítulo 1. Si saltamos un poquito y vamos al Salmo 94, Dios dice en el versículo 14, y si están anotando nomás, me van siguiendo porque voy a decirlo rápido ahora, solamente una mención. Porque no abandonará Jehová, dice el versículo 14 del Salmo 94, que Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. No es el único en los salmos, hay varias menciones en los salmos de una frase similar. Ahora también podemos pensar en el salmo, en Isaías 40, donde lo que cité hace rato lo pueden anotar. Isaías 40, versículo 29 dice que Él da esfuerzo al cansado, multiplica al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, esa palabra es importante, en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 41 de Isaías, ahí mismo, versículo 10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Otra vez la palabra, siempre asociado a la idea de esforzarse, el Señor da la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 17, ese mismo capítulo, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Eso era en relación a Israel, eso era en relación al pueblo de Dios, a su pueblo, a la niña de sus ojos, al pueblo elegido por el Señor, a la promesa, a un pacto. Pero luego pensamos en nosotros, en nuestro tiempo. Pensamos en la iglesia, en el Nuevo Testamento, y tendríamos que ir al Señor. Y qué maravilla es encontrar en las últimas palabras del Señor, en Mateo capítulo 28, diciendo el Señor, id, predicad, haced discípulos, enseñadles, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Quién dice eso? Jesucristo. Y cuando vamos a Hebreos, que quiero culminar esta serie de citas que voy mencionando, a Hebreos capítulo 13, si van conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 5, esto sí lo quiero leer ahora, 13:5 porque también es Nuevo Testamento, y va citando esta misma frase, Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el Señor, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo el Señor? No te desampararé ni te dejaré. ¿Quién dice eso? El Señor. Entonces, no ha cambiado. Entonces, Dios no ha cambiado. ¿Dios nos ha dejado? No. ¿Dios nos ha desamparado? No. ¿Dios se ha apartado de nosotros? No.
El Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Salmo 27:10. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. El Dios de la Biblia no deja hijos huérfanos. Nuestro Padre no es un mal padre, es el mejor padre. Y no solo que está con nosotros, no solo que no nos deja y no nos desampara, sino que nos fortalece, nos infunde aliento. De Él viene el aliento, que es triste y es deprimente ver a cristianos jóvenes, adultos y todos, hermanos, ver que están desanimados, están alicaídos, que ya no pueden más, que ya se quieren ir y que ya se quieren morir. Y la verdad es que a algunos da ganas que se mueran de una vez. Porque si no sirven y no son útiles y no hacen nada y paran quejándose y paran desanimados, entonces ¿dónde está el Señor? ¿Cómo es que Cristo, y es lo que dice Dios y su palabra, que Él vino a dar vida y vida en abundancia? Pues no es para que estemos nosotros quejándonos, desanimados y como que no tenemos fuerza. Los cristianos deberíamos ser ejemplo de fortaleza, ejemplo de trabajo, ejemplo de servicio, ejemplo de acción, ejemplo de no ser pasivos, sino activos, ejemplo de vivir una vida abundante. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da fuerza. ¿Por qué? Porque nunca nos va a dejar. No somos hijos, hermanos, apartados de la gracia del Señor. No somos hijos, hermanos, rechazados por el Señor. Si estás en Cristo, Él está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca te dejará y nunca te desamparará. Y entonces, ¿por qué tanto desánimo entre los cristianos? ¿Por qué tanto pesimismo entre los jóvenes también hoy en día? Y se habla hoy de una generación perezosa, de una generación floja de jóvenes. De toda la generación, no estoy hablando de este grupo, de la generación de cristianos, que vivimos la segunda, tercera y un poquito, creo que lo máximo que se vive en Bolivia es la cuarta generación de cristianos. Pastoreo una iglesia en Santa Cruz que tiene 40 años como iglesia. Es decir, ahora estamos entre la segunda y la tercera generación de cristianos. Porque los que una vez fueron niños, hoy son grandes, son mayores de 40 años, están entre los 40 y 50 años, son los que tienen liderazgo, son los que están sirviendo. Sus hijos son los que están en Oanza, escuela dominical, en la iglesia de niños, en los ministerios, son los pequeños de la iglesia, son la tercera generación de cristianos. Pero lastimosamente creo que muchos han sembrado y no se está continuando el trabajo. Y lo que nos dejaron el legado, los misioneros, lo que nos dejaron los legados, los primeros cristianos, nuestros padres, nuestros abuelos, no es para que nosotros solamente lo preservemos y que lo mantengamos, es para que avancemos. Es para que vayamos adelante, porque sí es posible, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él no nos ha dejado, porque Él nos va a infundir aliento, nos va a dar fortaleza. Y no es posible que nuestra generación esté tan pasiva, esté tan floja y perezosa para servir al Señor. Es momento que podamos pensar que es el desafío nuestro. Es el legado nuestro de tomar la posta en el ministerio, de tomar la posta en las iglesias y de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, porque aquí hay dones, porque aquí hay capacidades, porque aquí hay instrumentos, porque aquí hay hombres comunes en las manos de un Dios poco común que puede hacer cosas grandes y maravillosas, porque lo va a hacer y lo puede hacer por medio de ustedes. Amén. Entonces, creo y trabajo y espero yo
ver cosas mayores. Soy de los que creo también en que nuestra generación latinoamericana, para los latinos, es el tiempo. Yo espero ver un avivamiento real en Bolivia y en Latinoamérica, porque creo que no lo hemos tenido. Creo que nos han vendido un falso avivamiento por medio de los movimientos carismáticos. Porque yo creo que justamente la única forma de vivir un verdadero avivamiento siempre fue, en cualquier momento de la historia, en cualquier continente, siempre fue basado en la palabra del Señor. Y si no es en la palabra del Señor, entonces no es avivamiento, sino es una obra humana. Yo no quiero iglesia, yo no trabajo porque la iglesia haga lo que yo quiero, yo trabajo y quiero que la iglesia haga lo que Dios quiera. Y para que la generación latinoamericana, boliviana, podamos dar cuenta al Señor un día de que lo que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, es para hacerlo mejor. Yo trabajo para que mi hijo un día haga ministerio y quiero que mi hijo haga ministerio en una iglesia mejor, con cristianos más maduros, con cristianos crecientes, con cristianos sirviendo, con ministerios mucho más grandes de impacto a la sociedad, de servicio. Por eso debemos trabajar y no estar pasivos. Y no nos digan, y no va a venir nadie a decirnos que no se puede. Pues acá nos está diciendo la palabra del Señor y Pablo como ejemplo que sí se puede. En el Señor, en la fuerza del Señor, en la fortaleza del Señor. Y eso deberíamos cambiar. Deberíamos cambiar. Jóvenes, trabajemos para Dios. Dejemos que Dios tome nuestra vida y Él se glorifique en nosotros. Jóvenes, reconozcamos la grandeza del Señor en fortalecer nuestras vidas. Lo hizo antes, lo puede hacer hoy. Y en la medida que tú rindas tu vida a Cristo, no digo que te comprometas. No me gusta usar la palabra compromiso porque no es una palabra que está en la Biblia. Es buena palabra, pero no es una palabra necesariamente bíblica. Ríndete a Cristo. Entrégate a Cristo. Y si te rindes a Cristo y te entregas a Cristo, está diciendo no yo, no a nosotros, como dice el salmista, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea la gloria. No se trata nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Él lo hace y Él lo va a hacer. Deja que el Señor tome el control y Él haga la obra en ti. Si te ves poca cosa y ves que no hay nada que puedas hacer tú, todos somos así. Yo predico hoy, no soy el mejor predicador, quiero ser mejor. Cuando prediqué la primera vez, tartamudeaba más de lo que hoy. Yo era más tartamudo. A mí me costaba mucho pronunciar las palabras, vocalizar las palabras. Me fue difícil. Siempre desde el principio, y eso me retó a exigirme un poco más. No era bueno, temblaba, era difícil, me es difícil todavía hasta hoy, pero creo que Dios hace algo cuando nosotros nos entregamos a Él. Y eso es la diferencia. No soy el mejor pastor y Dios me ha puesto en un ministerio. No soy el mejor hombre y Dios me ha dado muchas cosas para poder administrar. Solo creo que yo no lo hago. Solo creo que Dios lo hace. Y cada vez que hay un reto en mi vida, ahora eso sí, yo de los retos no me corro nunca. Y si alguien me dice, ¿podés hacer esto? Lo voy a hacer. Y si alguien me dice, ¿puede hacerlo? Lo voy a hacer. Y si me ponen un reto, lo voy a hacer. Nunca he reculado a nada, eso sí. Porque creo no en mi capacidad, porque si fuese mi capacidad ya me hubieran corrido hace tiempo. Pero sí creo que Dios es mi fortaleza. Lo creo bien claro en mí. Por eso le comparto hoy no algo que solamente creo en una teoría, sino es algo que lo vivo y lo creo.
No soy bueno, Dios es bueno. No soy fuerte, Dios es fuerte. No soy capaz, Dios es el capaz. Dios lo hace. Deja que Dios tome el control de tu vida y sea un instrumento útil en las manos del Señor. Ahora, tal vez muchos aquí todavía siguen sin una decisión por Cristo. Y todavía tú no has tomado una decisión. Y tal vez todo lo que yo hoy menciono no es para ti porque tú no tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo no puedes tener nada de esto. Y esa es la realidad. Porque lo que primero necesitas es entregarte a Cristo. Pero saben, cuando leía y mencionaba las citas bíblicas de que no te dejaré, no te desampararé, no te dejaré, no te desampararé. Y diciendo el Salmo 27 que Jehová, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren, Él nunca nos va a abandonar. Justamente pensaba en la cruz. Y en la cruz del Calvario hubo un hombre allí que necesitó del Señor. Y le habló al Señor. Y le pidió al Señor. Y se rindió al Señor. ¿Y sabes qué tuvo de respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo, dijo el Señor. Justamente lo que tú y yo necesitamos, estar con Cristo. Así que si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y por eso ven a Cristo y sé salvo hoy. Rinde tu vida a Cristo. Ora conmigo, por favor, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, a ti las gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, por seguir avanzando, Dios, en esto que será, Señor, creo, un mensaje de tu parte para todos nosotros. Y ayúdanos, Señor, a valorar cada aspecto, Dios, de tu palabra como una enseñanza, como una exhortación, como un desafío para nuestras vidas. Habla, Señor, y sigue hablando a nosotros. Si usted, amigo, está hoy acá, y como mencioné hace rato, y no tienes a Cristo, allí el hombre que estaba a la cruz con Jesús, reconoció al Señor y dijo, Él es justo, nosotros pecadores. Es lo que tú debes reconocer, que Jesucristo es justo y tú eres pecador. Ese hombre dijo, acuérdate de mí. Y sabe, estás en la mente del Señor. Estás en los pensamientos del Señor. Así que si hoy vienes a Cristo, es porque Él te pensó primero y Él te amó primero. Así que rinde tu vida a Cristo. Hago una invitación hoy, en esta noche. Y si hay un joven aquí que no tiene a Jesucristo, que quiere poner su fe en Jesucristo, que quiere recibir a Jesucristo, que está arrepentido, que está dándose cuenta de su condición de soledad sin Cristo, pues el Señor es tu mejor aliado. El Señor es tu ayudador. El Señor es el que va a hacer de ti una nueva criatura. Necesitas darte cuenta que tú necesitas de Cristo, el mejor, el que te va a ayudar. Pero sobre todo, no te va a ayudar con las cosas que tú necesitas. Tú tal vez vienes ahora porque te necesitas fuerza, necesitas algunas cosas materiales o cosas como esa. Pero sabes, arréglalo primero. Y lo primero es tu pecado. Y tú eres pecador y yo soy pecador. Pero por la gracia del Señor podemos ser salvos. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la gracia del Señor. Así que ven a Cristo hoy. Si hay alguien esta noche que dice yo, levante su mano y queremos guiarle por medio de los líderes, de los pastores, de los consejeros. Tal vez habrá alguien esta noche que dice yo recibo a Cristo, yo creo en Jesucristo, yo pongo mi fe en Jesucristo hoy. ¿Habrá alguien? Levante su mano sin ningún miedo, una vergüenza. Queremos ayudarte. Queremos ser una bendición para tu vida. ¿Habrá alguien? Si no hay ninguno, si todos están hoy con el mensaje, tal vez con otra decisión, le animo a avanzar en eso, sí. De no quedarse ahí, sino hacer más por lo que Dios está hablándote por medio de su palabra. Y por otro lado, si tú realmente no
no tienes a Cristo en tu vida y no eres salvo, considera muy seriamente a Jesucristo en tu corazón. Porque creo que es lo mejor que te puede pasar, y lo peor es lo que te puede pasar, es lo que es rechazar al Señor. No rechaces a Cristo porque Él está ofreciéndote la salvación por gracia. Señor, gracias por todos los presentes, por todos los jóvenes, por esta noche, por tu palabra, porque tú, Señor, debes y quieres hacer tu obra en medio nuestro. Y ruego, Señor, que sigas haciéndola, Señor, en estos días. Nosotros pensamos en tiempo y manera de cómo las cosas pueden ser mejor, pero tú tienes, Señor, los tiempos mejor que nosotros planificados. Y también, Señor, sabes cómo obrar en cada corazón. No quiero, Señor, forzar nada de lo que tú puedas hacer, Señor. Solo quiero que tu palabra haga la obra en cada corazón. Y, Señor, la gloria sea para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.